Ya, chao. Voy a compartir la pantalla ahora para que ustedes puedan ir visualizando lo que yo voy a presentar. Bien, ya chicos, como siempre, voy a apagar mi cámara ahí para que pueda tener mejor recurso y se escuche bien la voz, que es lo principal. Bien, ya chicos, no sé si alcanzan a ver ahí el PowerPoint, si alguien me puede indicar si se ve. Sí, sí se ve. Sí, se ve bien. Ya, muchísimas gracias. Genial. Ya, como les contaba, tenemos la clase de matemática, ¿ya? Vamos a trabajar hoy día en una clase que tiene que ver con gráficos y estadísticas. Vamos a ir viendo cuál es el gráfico como más recomendado, digámoslo así, ¿cierto? Para cierta cantidad de para cierto tipo de información, ¿ya? Voy a compartirles el PowerPoint y vamos a ir comentando. Bueno, la idea de todo esto, ¿cierto? El aprendizaje esperado que hay es que ustedes logren interpretar información que venga presentada en tablas disponibles en diferentes fuentes, ¿ya? O sea, nosotros podemos encontrar en diferentes lugares, ¿ya? Puede ser en televisión, puede ser en diarios, puede ser en libros, etcétera, ¿ya? Y la idea es que usted logre interpretar lo que ese gráfico a mí me muestra, ¿ya? Logre como hacer el análisis de lo que ahí aparece, ¿ya? Interpretar gráficos circulares en que se representa información referida a contextos de interés, ¿ya? Vamos a ver también algunos tipos de gráficos y cuál sería más pertinente para cierto tipo de información. ¿Ya? Vamos a analizar críticamente información cuantitativa apreciada en los medios de comunicación. Eso también lo vamos a hacer más adelante. Obviamente en una clase no vamos a alcanzar a hacer todo, pero esto es lo que se espera. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Primero vamos a hablar respecto a las tablas de datos. ¿Ya? Esto, las tablas de datos son un material, ¿cierto? Un apoyo que tenemos para tabular o clasificar información, ¿ya? Información que yo a simple vista la pueda visualizar y pueda entenderla o interpretarla rápidamente, ¿ya? Sin necesidad de que yo tenga que hacer una gran lectura. Ya nos va a permitir registrar información de forma ordenada y sintetizada, ¿ya? Es decir, preciso, ¿ok? Para eso nos van a servir las tablas, ¿ya? En las tablas vamos a encontrar, y en los gráficos también vamos a encontrar variables, ya que son de datos, que son elementos a los que se le asignan valores cualitativos o cuantitativos, ¿ya? Lo vamos a ver eso un poquito más adelante también, qué tipo de variables vamos a encontrar. Tenemos en este caso una tabla, que usted sepa interpretarlo de forma rápida, sin mayor lectura, ¿cierto? Para eso se utiliza la tabulación de datos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una encuesta, ¿verdad? eh, respecto a alguna preferencia, lo ideal siempre es tabular, ¿ya? Eh, Jorge, creo que hay alguien que está en el chat, ¿no? Ah, presente. Ya, ok, bien. Entonces, como les decía, esto nace, ¿cierto?, a raíz de la necesidad de tabular y de presentar una información de forma concisa, precisa, ¿cierto? Y que nosotros podamos darle una lectura fácil y rápida, ¿ya? Esto surge posterior a una encuesta, ¿verdad?, de diferentes tipos, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes visualizan esta tabla, ¿ustedes qué podrían tener como conclusión? A ver si alguien me podría comentar. Solo mirando la tabla.
¿Qué podríamos decir de esta tabla? ¿Qué tenemos ahí? Que es una tabla de frutas, de mujeres y de personas. ¿Ya? ¿Y qué podríamos concluir, cierto? Porque yo veo ahí que hay frutas, hay mujeres, hay una fila de hombres, ¿cierto? Que trabajan en la fruta. Ya podríamos ver, podríamos decir, ¿cierto? Que esta tabla podría ser de cuántas mujeres trabajan en esta área de estas ciertas frutas o cuántos hombres Claro. trabajan. ¿Ya? Qué otra cosa, qué otro título le podríamos designar a esta tabla? Como decía la compañera, que yo podría decir, bueno, esta tabla representa, ¿cierto? Una encuesta que se hizo en qué fruta, en qué, no sé, supongamos un packing de fruta, ¿cierto? Trabajan una cierta cantidad de hombres y una cierta cantidad de mujeres a las que se encuestó. ¿Qué otra cosa le podríamos, qué otra información me podría estar representando esta tabla? Podría ser con nombres. Por ejemplo, Francisca tiene 4 manzanas, Roberto tiene 3 manzanas, ¿sí? ¿Ya? ¿A quién se le ocurre también otra más, otra opinión ahí? María. ¿Sí? María. Alguien había levantado la manito y tiene el micrófono encendido. Sí, María Bueno, creo que es. Yo. Sí. Que a 4 mujeres le puede gustar la manzana y a 3 hombres también. Perfecto. Ya estamos hablando entonces de una encuesta que se hizo para ver la preferencia de frutas, ¿cierto? Claro. Ya, muy bien. Tal como señalaron, ¿cierto?, los compañeros, esta tabla, ¿verdad? Lo que yo tengo que entender de acá es que es una tabla que muestra preferencias, ¿ya? O tendencias a, donde hay 4 mujeres que opinan respecto a la manzana y 3 hombres que opinan respecto a la manzana, ¿ya? Vamos a hablar, si es que, por ejemplo, fuera el caso, como dijo la compañera, de la preferencia de estas frutas. Es decir, se entrevistó a un total de 8 mujeres, de las cuales 4 preferían la manzana, 3 la naranja y una la frutilla, ¿verdad? Acá se encuestó a 10 hombres, ¿ya? 3 preferían la manzana, 2 preferían la naranja y 5 la frutilla, ¿ya? Esa es la idea, chicos, que a raíz de una encuesta yo poder tabular estos datos de esta forma y presentarlos así para que la gente lo pueda visualizar y entender fácilmente, ¿ya? ¿Qué es lo principal que falta en esta tabla? El título. ¿Ya? Aquí eso es súper importante. El título me va a entregar a mí la información concreta, ¿cierto?, acerca de qué estamos hablando. Por ejemplo, podríamos hablar que el título podría ser frutas preferidas en, supongamos, verano. Vamos a suponer eso, ¿ya? Supongamos que estas son las frutas preferidas en verano, ¿ya? Y aquí vamos a hablar entonces que 4 mujeres prefirieron la manzana versus 3 hombres prefirieron la manzana, ¿ok? Eso, chicos, es la función que cumple una tabla, ¿ya? Eso es lo importante, que usted sepa cómo ir tabulando. Es importante eso, ¿por qué? Porque si a usted le presentan una cantidad de información escrita y usted posiblemente le soliciten tabularla, es esta la forma en que usted tiene que hacerla, ¿ya? Luego de la tabla vamos a pasar al gráfico, ¿ya? Generalmente la información que está tabulada viene posterior presentada en gráficos, ¿ya? Hay distintos tipos de gráficos que eso lo vamos a ver en una presentación que viene también más adelante, ¿ya? Y aquí, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué es un gráfico? Los gráficos estadísticos dice que son una herramienta para presentar datos en forma visual. Eso es lo más importante, ¿ya? Así se puede identificar de forma más sencilla los hechos relevantes y así también comparar datos, ¿ya? O sea, los gráficos me van a permitir a mí visualizar algo, entenderlo rápidamente y establecer comparaciones en caso de que sea necesario. ¿Ya? Vamos a hablar nosotros principalmente de 2 gráficos. Vamos a hablar y vamos a conocer el gráfico de torta o gráfico circular, ¿ya? Y vamos a hablar también del gráfico de barras,
¿ya? Vamos a conocer otros tipos de gráficos también, pero estos son los más importantes, ¿ya? Disculpen que había tenido un percance. Ya, entonces, vamos a hablar de los gráficos circulares o de tortas y los gráficos de barra, ¿ya? En cuanto al gráfico circular, es este que aparece acá, ¿ya? Generalmente, ese gráfico se considera más pertinente para presentar cantidades que vienen en porcentajes, ¿ya? De esta forma. Por ejemplo, aquí esto me representa el 62,5%, ¿cierto? Sí, bien digo, ¿verdad? Este el 6%, este el 13% y este el 19%. ¿Ya? Lo que aparece acá arriba, nosotros lo vamos a conocer como la simbología del gráfico. ¿Ya? Me va a ir indicando el rojo a qué corresponde, el naranjo a qué corresponde, el amarillo a qué corresponde y el celeste, ¿verdad? A qué corresponde. ¿Ya? Es importante que yo sepa que esto, relacionarlo con esto, siempre, para ver de qué se trata, ¿ya? Porque los gráficos de torta o de circulares casi nunca vienen escriturados, ¿ya? Vienen con los porcentajes, incluso a veces los podemos encontrar sin nada, solamente con colores, ¿ya? Y la simbología es la que más información nos entrega. Ya, para construir un gráfico circular, yo tengo que saber primero que un círculo, ¿ya? Un círculo tiene 360 grados, vamos a hablar de ángulos, ¿ya? En total tenemos 360 grados. Si yo voy a hablar de la mitad de un gráfico, o sea, de un círculo, perdón, que sería esta parte, por ejemplo, tengo 180 grados, ¿ya? Es importante que usted conozca esto, es a modo muy general, para ver la proporción que le voy a dar a ciertas cantidades. Por ejemplo, aquí, si hablamos que este círculo, voy a poner un lápiz para ir rayando arriba. Por ejemplo, la parte roja, si se fijan, de este gráfico, la parte roja de este gráfico dice que representa el 62,5%. Perdón. Ya, un círculo en total, ¿cierto? Vamos a hablar del 100%. Cuando yo hablo de la mitad de este círculo, voy a tener, ¿cuánto es la mitad del 100%? 50%, ¿cierto? Entonces, aquí en este círculo yo voy a tener 50% a este lado y 50% al otro, ¿ya? Ojo que hay programas, yo en este mismo programa puedo dibujar un gráfico para que me quede de forma exacta, pero lo que yo necesito es que usted aprenda a hacerlo de forma manual, para cuando lo tenga que construir en alguna hoja de respuesta, ¿ya? Estamos hablando que un círculo tiene 100%, ¿verdad? La totalidad del círculo es de 100%, la mitad entonces vamos a hablar de 50%. Si esto representa el 62%, quiere decir que tengo que ocupar más de la mitad del círculo. ¿Ya? Esto es más bien para que usted conozca la proporción que le tiene que asignar a cada parte del círculo, ¿ya? Según el porcentaje que cada uno esté presentando, ¿ya? Tenemos, por otra parte, los gráficos de barra, ¿ya? Y los gráficos de barra son un tipo de gráfico que no es muy recomendable para usar con porcentajes, ¿ya? Sino más bien con este tipo de información. Yo lo voy a agrandar aquí, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que el título de este gráfico es helados o sabores de helado que prefieren los turistas en, no sé, Puerto Vara, supongamos, ¿ya? Entonces vamos a hablar aquí que el helado de chocolate tiene 18 preferencias, 18 votos, ¿ya? Alguien me levantó, Daniel Mena me levantó la manito. No sé si quiere decir algo, Daniel, o era para marcar como presente. Ya. Tenemos acá entonces que la preferencia del chocolate es de 18 personas. Tengo que la preferencia de vainilla es de 10 personas, ¿cierto? A esa línea está ahí marcada. Fíjense cómo vienen presentados las cantidades, van de 2 en 2, ¿ya? Entonces quiere decir que aquí en el medio, ¿verdad? Justo al medio va a ir el otro numerito que falta. Ya, acá, por ejemplo, en el de fresa, tengo que a 8 personas lo prefieren. El de brownie lo prefieren 12 personas, ¿ya? Y el de chicle,
2 personas, ¿ya? Entonces ahí tenemos esta tabla, ¿cierto? O sea, perdón, este gráfico para visualizar ese tipo de información. Un aspecto que es un poco más como una información extra. Tenemos estas variables, ¿ya? Que sería la del eje Y y el eje X, ¿ya? Esta variable es una variable independiente, ¿ya? Yo la puedo controlar, no depende de nadie más que de quien está haciendo el gráfico. Por ejemplo, yo podría colocar estas opciones de lados porque yo las establezco y punto, ¿ya? Pero esta variable es una variable dependiente, ¿ya? No la puedo controlar, ¿por qué? Porque yo no sé cuánta gente va a votar o va a preferir esto, ¿ya? Entonces, esto no va a depender de mí, digamos, ¿ya? Va a depender de las personas que se encuesten y que se registren aquí en estos votos, digamos, de alguna forma, ¿ya? Lo que yo podría controlar sería esto que yo voy a establecer abajo, o yo podría controlar a quién le pregunto, la población que yo decido encuestar, etcétera, ¿ya? O el tema que yo decido encuestar. Y vamos a hablar también de los gráficos circulares. ¿Cuándo usarlo? Idealmente cuando hablemos de porcentajes. Si se fijan, este gráfico que está aquí, que muestra preferencias, ¿cierto?, de ciertos teléfonos, ¿ya? De marcas de teléfonos. Por ejemplo, BlueBerry, Raspberry y Apple, ¿ya? Que sería, por ejemplo, si se fijan, aquí el naranjo, que es Raspberry, ocupa el 48%, o sea, casi la mitad de este círculo. Ya tenemos por otra parte el Blueberry, que son 13,3%, y el Apple, que es 38,7%. Lo importante, chicos, es que ustedes se puedan guardar la proporcionalidad de esto, ¿ya? Por ejemplo, si aquí este dice 48%, ya el naranjito, obviamente yo sé que eso está cerca de la mitad, un poquito menos, no puede ser un poquito pasado, porque ahí ya estaría hablando de más del 50%. ¿Ya? Lo importante es eso, entender más o menos a qué porción le correspondería, ¿ya? Para en caso de que ustedes lo tengan que hacer a mano, digamos, porque como les digo, actualmente hay programas que nos sirven para hacer todo y de manera exacta, ¿ya? Yo aquí mismo podría colocar, en este programa me permite insertar gráficos, ¿cierto? De barra, aquí mismo, o de circulares, o de línea, ¿ya? Pero la idea es que usted aprenda a hacerlo a mano por si tiene que contestarlo en una hojita de respuesta, ¿ya? ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Vamos bien? ¿Entendemos lo que estoy hablando? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Si es que alguien me puede retroalimentar eso. Se entiende súper bien. Ya, se entiende súper bien. Muchísimas gracias. Vamos a ver entonces este que nos va a hablar de los tipos de gráficos. ¿Se ve este PowerPoint que estoy presentando ahora? Sí, ¿Sí? Sí, se ve. sí. Muchísimas gracias. Dice acá entonces, tipos de gráficos. ¿Cómo podemos visualizar de mejor manera los datos obtenidos de una población o muestra para el estudio de nuestra variable estadística? ¿Qué herramientas tenemos para representar los datos? ¿Ya? Bueno, nosotros ya sabemos que los gráficos son una forma de visualizar la información, ¿cierto? Y nos ayudan a ver más rápidamente, ¿cierto? Ciertas tendencias o preferencias respecto a algún tema, ¿ya? Que obviamente yo primero puedo tabular y luego graficar, ¿ya? Existen distintos tipos de gráficos, ¿ya? Pero vamos a ver nosotros cuáles son más apropiados para ciertos temas. Ya, supongamos, tenemos aquí un ejemplo para ir poniendo en práctica. Supón que tienes un almacén pequeño y registras en una tabla las ventas, ¿ya? En unidades, ¿ya? De algunos productos de una semana cualquiera de verano. Dice que los productos que vamos a registrar en dicha tabla son las bebidas, los postres y los helados. Esos tres criterios vamos a registrar, ¿ya? Entonces, vamos a ver, la tabla 1, que sería esta, habla de unidades de productos vendidos. El día lunes vendí 11 bebidas, 4 helados, 3 postres, ¿ya? O sea, vendí 18 productos en total, ¿ya? El martes esa cantidad, el miércoles esa, y así sucesivamente, ¿ya? Y aquí voy a ver el total de la semana, dice, ¿ya? Entonces, en la semana vendí 106 bebidas, 50 helados y 40 postres. O sea, ¿qué información puedo rescatar a simple vista de esta tabla?
¿qué información rápidamente podría rescatar yo? Si yo le pregunto a usted, ¿qué día de la semana vendí más bebidas? El día El miércoles. día jueves. El día jueves. Miércoles, sábado. perdón. Sí. El día miércoles. miércoles, muy bien, ¿cierto? ¿Y qué día de la semana vendí menos postres? El día lunes. El viernes. El viernes, ¿cierto? Ah, El sí. día viernes vendí menos postres porque vendí solo 2. ¿Ya? Entonces, el día de la semana que vendí más bebidas fueron el día miércoles. Y hay alguien que tiene el micrófono, creo, encendido por ahí. Ahí sí se silencia. Gracias. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que el día que vendí más bebidas fue el miércoles y el día que vendí menos postres fue el viernes. Súper bien. ¿Cuál es el producto que más vendo en mi local? La La bebida. bebida. Las bebidas, ¿cierto? ¿Se dan cuenta entonces que una tabla ya me permite a mí visualizar de forma rápida y fácil una información, ¿ya? No es necesario que yo lo esté buscando así anotado, bebida, ya escrito, o qué sé yo, o no sé, llevando un conteo de otra forma, quizás en un pictograma que lo vamos a ver más adelante. Esta tabla está perfecta, ¿cierto? Para que yo pueda encontrar rápidamente la información que necesito y así a lo mejor invertir más en lo que más estoy vendiendo y quizás desechar la opción de vender postres, por ejemplo, que a lo mejor son muy pocos y a lo mejor no está valiendo la pena, ¿ya? Eso, chicos, es súper importante, que le veamos la utilidad a lo que estamos haciendo y conociendo, ¿ya? Vamos a hablar primero del gráfico de líneas, ¿ya? El gráfico de líneas es el gráfico más típico que nosotros vamos a ver en los medios de comunicación, ¿ya? Sobre todo en la televisión, cuando hablamos de ciertos temas controversiales, ¿ya? El gráfico de líneas es básicamente este, donde está señalado con un punto aproximadamente a qué cantidad correspondería. Si yo tengo 100 acá y 120 acá, se entiende que yo en esta parte, ir señalando con el lápiz, se entiende que yo, por ejemplo, aquí en esta parte, ya más o menos en la mitad ahí, voy a tener el 110, ¿cierto? Entonces, bebidas se entiende que son un poquito menos de 110 y más de 100. Por aquí fluctúa el tema de la bebida, ¿cierto? Vendidas en la semana. Acá lo mismo, si ustedes se fijan, este sí está como al centro, ¿verdad? Y al centro del 40 y el 60, ¿qué número tendría yo ahí? 50. 50. Perfecto. 50. Entonces yo podría asegurar que vendí ¿cuántos helados en la semana? 50. 50 50 helados. helados. Aquí tengo fácilmente cómo identificar la cantidad porque está justo en la línea. Y tendría entonces claro que vendí ¿cuántos postres? 40. 20. 40, Ah, ¿verdad? perdón. 40 postres porque está ahí, en esa línea, exacto. Súper bien. Vamos opinando nomás, sin miedo a confundirnos, ¿ya? Vamos a ir hablando entonces que aquí tenemos, por ejemplo, lo mismo, ¿ya? Pero hablando de unidades vendidas por día, ¿ya? El lunes vendí esta cantidad ya de unidades. Pero básicamente eso es un gráfico de líneas. Aquí hay un gráfico que tiene distintas líneas, pero si ustedes se fijan, viene una simbología. Y eso es lo que yo les decía adelante, importante entender la simbología. Quiere decir entonces que la línea azul va a corresponder a la venta de bebidas, la línea verde va a corresponder a la venta de helados y la naranja a la venta de postre, ¿ya? Entonces es importante que ahí ustedes vayan fijándose, ¿cierto? Siguiendo esta línea y viendo a qué elemento corresponde, ¿ya? Vamos a ver ahora el gráfico de barra. Este gráfico dice consiste en una serie de rectángulos ubicados por lo general verticalmente, ya es decir, que están así de pie, ya, cuya altura indica la cantidad de elementos en estudio. En el eje X puede ir una variable cualitativa, ya, lo que quiere decir aquí puede, no sé, a lo mejor, como esta es una cualitativa, ya, ingeniería civil, ya, y tenemos otros datos aquí. ¿Ya? Aquí
este gráfico viene presentado en porcentajes, pero la verdad es que el gráfico más adecuado para los porcentajes es el circular, ¿ya? Lo que no quiere decir que no se pueda hacer, sino que lo más apropiado. Tenemos acá, entonces, aquí unidades vendidas en la semana. Si se fijan, este gráfico aquí también me queda súper bien, ¿cierto? Este tipo de información para graficar aquí en barra. Tenemos la bebida, ¿cierto? Y tenemos aquí la cantidad que está obviamente menos de la mitad, ¿cierto? Aquí los helados que están a la mitad, que sería el 50, y los postres 20. Ya, si se acuerdan delante, yo les dije que esta variable de acá abajo era una variable independiente, o sea, yo la podía controlar. Por ejemplo, lo que yo decidí como dueño del almacén era tabular estos tres o graficar estos tres elementos, porque a lo mejor yo también vendo otras cosas, pero yo decidí solo tabular estos tres porque para mí son los que más salen en verano, ¿ya? Y esta parte, ¿cierto? El eje Y es el que es más, es dependiente, o sea, depende de la respuesta de los demás y no de lo que yo establezca, ¿ya? Esto no lo podría controlar. Aquí tenemos lo mismo, gráfico de barras, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo. Aquí nuevamente me encuentro con un gráfico de barras, ¿cierto? Que también es más, es como más múltiple, ¿cierto? Y aquí yo lo voy a también simbolizar. También tengo que colocar una simbología para saber de qué estoy hablando en cada cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí juntaron los tres elementos de venta en un solo día. Por ejemplo, el lunes vendí esas bebidas, vendí estos helados y vendí estos postres, ¿cierto? Este espacio le corresponde al lunes. Este espacio le corresponde al martes, al miércoles y así sucesivamente, ¿ya? Si se fijan, el tema de gráficos no es complejo, ¿ya? Basta con ir mirando, ¿cierto? Y estableciendo ahí, fijándonos bien. Ya, también se llama gráfico de torta, el gráfico circular, ¿ya? En cada sector circular y por ende su ángulo es lo que yo le hablaba delante de los grados, ya que el círculo completo tiene 360, la mitad tiene 180, ¿cierto? Y así, el 3/4 tiene 270, eso lo vamos a ir viendo también, ¿ya? Como dice acá, este gráfico se trabaja en general en unidades porcentuales, o sea, cuando hablamos de porcentajes, es más apropiado usar este tipo de gráficos, ¿ya? Tenemos acá cantidades, ¿cierto?, vendidas en la semana. Tenemos acá, ¿verdad?, este gráfico por días de la semana. Y vamos a hablar también de los pictogramas, que es otra forma de graficar, ¿ya? El pictograma es algo más, lo vamos a visualizar más con dibujos, ¿ya? Este tipo de gráfico se utiliza una imagen que represente el tema de estudio. Por ejemplo, si voy a hablar, como salía acá, de árboles, yo voy a dibujar árboles, ¿ya? Si voy a hablar de chocolates, voy a dibujar los chocolates, ¿ya? Y cada imagen va a representar una unidad, pero ojo, que hay pictogramas que tienen con simbología y dice, por ejemplo, que una unidad va a valer, no sé, 5 de ese tipo. Por ejemplo, yo podría colocar aquí una gráfica, una simbología, donde dibujar este mismo arbolito y le voy a colocar es igual a 5 unidades. Entonces quiere decir que cada árbol que yo vea va a valer 5. ¿Ya? Aquí tenemos un pictograma. Dice gráfico para representar las unidades de bebidas vendidas cada día de la semana. Entonces, el lunes vendí esta cantidad, el martes esta, el miércoles esta, ¿verdad? Y como cada imagen es igual, yo también aquí voy a poder ver, ¿cierto?, qué día vendí más. El miércoles vendí más, ¿cierto? Después vendí el jueves más, después vendí el sábado, y así de más a menos, ¿ya? Eso es un pictograma, chicos. El pictograma viene de lo pictórico, de lo que se dibuja, ¿ya? Y está aquí. Por ejemplo, estos son los helados vendidos, ¿ya? Que están representados aquí. Y acá tenemos los postres, ¿ya? Que viene, ese es un trozo de pastel, el que aparece ahí, que no se ve muy claramente, pero es eso. Ya, por ejemplo, el lunes vendí 3, acá es más fácil porque hay menos cantidad, ¿cierto? Aquí el martes vendí 5, miércoles 4 y así. ¿Fue quedando claro los tipos de gráficos que tenemos? Nosotros aquí solamente vamos a ver estos, ¿ya? Gráfico de línea, gráfico de barras, gráfico de torta circular y pictogramas. ¿Nos fue quedando claro?
Ya. Gracias por responder, Cecilia. Sí, señorita. Sí, está quedando claro. Súper bien, ya. Vamos viendo entonces. Vamos viendo entonces. Vamos a ir practicando ahora. Vamos a practicar. Creo que tengo acá. Ya, vamos a ir con esta primero. Dice, aquí vamos a aprender también algo nuevo. Dice, analice la siguiente tabla de datos y luego responda a las preguntas. La tabla corresponde a la cantidad de pizzas vendidas en 2 locales de la ciudad de Viña del Mar. Ya, un lugar se llama Lolo y la otra se llama Donde Lupe. Y acá tengo, ¿cierto?, en esta variable el tipo de pizza, extra queso, italiana, vegetariana, napolitana. Y acá tengo el total de personas a quienes se encuestó. ¿Cuál es la pizza más preferida en cada local? ¿Quién me podría comentar? ¿Cuál es la pizza más preferida en cada uno de los locales? Vamos a ver primero. ¿Cuál es la pizza preferida donde Lolo? La Donde Lolo, napolitana. la La napolitana. napolitana. ¿Y donde Lupe? Italiana. La italiana. La vegetariana. Ah, no, la italiana. Italiana. Ya, perfecto. Entonces, donde Lolo me dijeron ustedes que era la napolitana. Y donde Lupe me dijeron que era la Italiana. Italiana. súper bien, ¿cierto? Tengo lo que es de más preferencia. Ahora, ¿cuál es la menos preferida? Donde Lolo, La italiana. ¿cierto? La Porque tengo italiana. solo Sí, 3. la italiana. Y donde Lupe, La vegetariana. La vegetariana. la menos preferida es la... Vegetariana. Vegetariana. ¿Qué conclusión podría sacar yo con esta información que está acá? Respecto a lo que yo estoy viendo solamente en estas 2 respuestas. ¿Qué podría concluir yo? ¿El total? Que la encuesta que le hicieron a 42 personas fueron bueno, se eligieron las que más gustaron en esta instancia. Y ¿Ya? ahí se saca el porcentaje de lo que más gustó en los productos. Ya, pero ya, esos 42 se encuestaron donde Lupe. ¿Y donde Lolo cuántos encuestaron? 38. 38. 38. Yo ¿cierto? la Ahora, conclusión que saco que donde Lolo podría hacer otra cosa para vender porque la italiana no se está vendiendo tanto. perfecto. Ese también es un tipo de análisis que yo hago y que puedo concluir. ¿Ya? Ese análisis va un poquito más allá, ¿cierto? Súper Sí. bien. ¿Ya? Entonces yo digo que donde Lolo quizás la italiana la podríamos reemplazar, ¿verdad? Por una Claro. que nos dé un poquito más de ingreso. Sí. O complementar algo más. Ya, súper bien. Esa es la idea, chicos, de estos. Ya, de esto que usted logre hacer esos análisis y esas conclusiones. Si ustedes se fijan, aquí se repite una pizza. Dice que la pizza más preferida en cada local, donde Lupe, la pizza más preferida es la italiana. Pero resulta que donde Lolo la italiana es menos preferida. ¿Qué ocurrirá aquí con esta pizza? Puede ser la preparación o los ingredientes Ya, que puede que ¿cierto? estén variando. Sí. Exacto. Yo podría concluir entonces que donde Lolo la pizza italiana no es muy rica y que donde Lupe sí es rica, ¿verdad? Sí. Que Bien, pueden Yo creo tener que le falta más sal. cantidad de cosas. ¿cierto? Sí. Exactamente. Ya yo podría concluir todo eso que ustedes me estaban diciendo, ¿ya? Esa es la idea, chicos, que ustedes lleguen a ese tipo de análisis. Si es que aparecieran un tipo de preguntas así, ustedes ya saben dónde tienen que centrar su atención para poder responder, ¿ya? Ahora nosotros vamos a pasar a ver el tema de los porcentajes, ¿ya? Porque para hacer gráficos de torta o gráficos circulares yo necesito saber cómo sacar porcentajes, ¿ya? O cómo hacer la conversión. Ya vamos nosotros a trabajar con algo que le vamos a llamar la regla de 3, ¿ya? Y que esto les va a servir a ustedes para muchas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes ven en el supermercado o en una multitienda que hay algo que tiene el 30% de descuento, supongamos, usted va a saber cómo se tiene que calcular para saber cuánto realmente va a tener que pagar, ¿ya?
Vamos a ir viendo entonces. Dice que la tabla presenta a continuación, construye su gráfico circular, ¿verdad? Eso lo debería hacer usted, pero lo vamos a ir haciendo aquí en conjunto, ¿ya? Lo voy a hacer a mano, por supuesto. Ustedes saben que me cuesta mucho manejar esta pizarra digital que yo utilizo, pero voy a hacer lo posible para que ustedes puedan visualizarlo, ¿ya? Porque la idea mía no es hacerlo con el programa, porque yo podría ingresar números y me va a arrojar al tiro el gráfico. Pero yo quiero que ustedes aprendan a hacer el gráfico, así que por eso lo voy a hacer de forma manual, ¿ya? Dice, ¿cuántos estudiantes prefieren hacer ejercicios en sus vacaciones? Aquí se encuestó a cuántos estudiantes. A 25. 25, ¿cierto? Ese es mi número que yo voy a tener en total. Y dice, ¿a cuántos estudiantes o cuántos estudiantes prefieren hacer ejercicios en sus vacaciones? 16. Ya, ahí tengo que 16. tener ojo. Porque dice que la preferencia está en porcentaje. Por lo tanto, aquí estoy hablando del 16%, no de 16 estudiantes, porque aquí yo podría decir, a 40 les gusta ver televisión, pero yo encuesté solo a 25. ¿Ya? Así que aquí estamos hablando del porcentaje. ¿Cómo saco el porcentaje? Ya, lo vamos a ver inmediatamente usando la regla de 3. Vamos a hacer la regla de 3. En una parte vamos a colocar las personas o los elementos que yo estoy calculando y en la otra parte yo voy a colocar los porcentajes, ¿ya? Vamos a hablar de lo que yo conozco y lo que desconozco. Tengo 25 alumnos que serían el 100%. Ese es el total de alumnos, ¿cierto? El 25 fue encuestado, que es el 100%. Yo no sé a qué tengo acá. El 16% me está diciendo que prefiere hacer ejercicio, pero yo no sé a cuántos alumnos corresponde eso. ¿Ya? Es este el que yo necesito descubrir. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió hasta ahí? En una parte voy a colocar el criterio que estoy calculando, en este caso son estudiantes, y en otro el criterio de porcentajes. Sí. Aquí yo conozco dos porcentajes, conozco el 100%, que son los 25 niños, pero yo no sé a cuántos niños corresponde el 16%. Y aquí es donde aplicamos la regla de 3, que tenemos 3 datos que conocemos para descubrir este que está acá, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cruzados los datos que tenemos, ¿ya? En este caso yo tendría que multiplicar hacia acá, porque tengo ese y ese dato. Entonces yo tendría que multiplicar 25 por 16. ¿Cierto? Y eso me da un total de 400. Eso yo lo voy a dividir por 100, que sería el número que me queda aquí, el 100%. ¿Ya? Y como yo tengo 2 ceros acá, la norma me dice que yo puedo eliminar 2 ceros y 2 ceros y me va a quedar Entonces, el total de esta división de 400 dividido 100 es 4. Entonces, cuando a mí me pregunten, ¿cuántos estudiantes prefieren hacer ejercicio en sus vacaciones? 4. 4 alumnos. Porque a eso corresponde el 16%. ¿Se entendió? ¿Está muy difícil? Esto se llama regla de 3. En una parte voy a colocar los estudiantes y en otra parte voy a colocar los porcentajes. ¿Ya? Voy a colocar lo que conozco y en lo que desconozco lo voy a colocar como X. Entonces aquí sería que el 16% son 4 estudiantes, según lo que calculé. ¿Se entendió? Lo vemos de nuevo. Sí se entendió por acá. ¿Sí? Ya. De todas formas viene otro ejercicio para eso. ¿Ya? Después dice, ¿qué porcentaje? Entonces aquí, ¿cuántos estudiantes prefieren hacer ejercicio en sus vacaciones? 4. Vamos a 4. poner que 4 estudiantes. ¿Ya? 4 estudiantes prefieren hacer ejercicio. ¿Ya? Vamos al siguiente. Dice, ¿qué porcentaje de los estudiantes elige no asistir a eventos sociales? 32. Un 32%. Pero mira, dice no asistir. O sea, tengo No. que calcular todo lo demás. ¿Cuánto tengo ahí? Claro. 32. Ahí dice asistir a eventos sociales y la profe está diciendo al que no quiere ir. Claro.
el porcentaje que no quiere asistir. O sea, tengo que dejar solo estos libres y tendría que yo, ¿qué cosa hacer con estos? 68 estudiantes que no quieren asistir. 68 68. estudiantes, 68%. 68%. diré. Por ciento, ¿cierto? Porque estamos hablando de porcentajes. Recuerden que los entrevistados fueron solamente 25, los encuestados, perdón. Ya, entonces tengo un 68% que prefiere no asistir a eventos sociales. ¿Nos fue quedando claro cómo hacerlo? Solamente leer, Sí, señorita. ¿ya? Y acá dice, ¿cuántos estudiantes prefieren ver televisión? Ya, aquí ver televisión tiene ¿cuánta preferencia? 40%. Un 40%. 40%, pero aquí me están preguntando cuántos estudiantes. Aquí me hablaron solamente de porcentaje, entonces voy a tener que volver a hacer el ejercicio de la regla de 3. Fíjense acá, teníamos entonces lo que conozco y lo que no conozco, ¿ya? Así lo vamos a ir hablando, en palabras simples. El 25 era el número total de estudiantes, eso corresponde al 100%, ¿cierto? 100%. Lo que yo quiero saber es a cuánto equivale el 40%. 40%. Eso yo no lo conozco. Eso yo no sé. Y tengo que establecer, ojo, el criterio. Niños, porcentaje, porcentaje. ¿Ya? Cada uno bajo el criterio que corresponde. Entonces, hago la multiplicación cruzada con los dos elementos que tengo. Que sería 25, 25 por, 40. eso me da a mí 1000. 100%, no 1000. Y eso lo voy a dividir por 100. ¿Ya? Si yo el 1000 lo divido por 100, lo puedo hacer incluso eliminando los ceros. 2 ceros aquí y 2 ceros allá. Y me va a quedar 10. 10. 10. Entonces, ¿cuántos estudiantes prefieren ver televisión? 10. 10. 10 estudiantes. ¿Se entendió, chicos? Sí, señorita. ¿Sí? Sí, algo. Aquí Sí. Nada más que Sí. saber hacer la operatoria básica de multiplicar y dividir. Eso nosotros la trabajamos creo que en la primera clase. ¿Nos queda claro? Sí. Súper bien, súper bien. Vamos a ir finalizando con la guía 1. Ya, acá. Solamente quiero preguntarles, ¿qué gráfico sería más adecuado para utilizar, para representar esta tabla? De línea, de barra, circular. El circular. El circular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí estaríamos dando el 60% de las papas, Claro. el 27% del zapallo y el 13% del brócoli. Exacto. Por lo que me dice usted, ¿cierto? Estamos hablando en porcentajes. Y para los porcentajes es más apropiado trabajar en gráficos de torta o circulares. Y si hablamos de simplemente cantidad de turistas, ¿qué gráfico podríamos usar acá? De barra. De barra. Excelente. Chicos, eso es entonces. Ya, súper bien la participación. Excelente. Vamos a ir ahora a un pequeño break y nos volvemos a conectar en un ratito más para la clase de historia. ¿Ya? Ya. Que estén muy bien. Igual. Nos Muchas vemos. Señorita, Chao, consulta. chao. Gracias. Cuénteme. ¿Podría